Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta clase vamos a trabajar la crisis política española. Luego de la expansión europea, de la expansión española y de la expansión portuguesa, vienen, jóvenes, las ideas liberales, que ya hemos visto en la clase anterior. Pero en este proceso histórico, mientras se iban dando las ideas liberales en América, en España se daba una crisis política. Una crisis política a raíz de la toma del poder del gobierno español de Napoleón Bonaparte. A raíz de eso se da una crisis. Sucede que Francia vivía una etapa de expansión industrial luego de la revolución industrial en la revolución francesa. Y esta expansión industrial que había organizado, que había preparado Napoleón Bonaparte, se ve frenado. ¿Por qué? Por las continuas guerras. Existía la coalición integrada por los países de Gran Bretaña, Austria y Suecia. Esta coalición de 3 países habían derrotado a la armada franco-española. Esa era la raíz de la crisis. Mientras Inglaterra tenía el poder en el mar, Francia tenía el poder en el campo terrestre. Entonces, ese despunte, esa expansión industrial de Napoleón se ve frenada por esa guerra. Por esas guerras integrados primero por Gran Bretaña, Austria y Suecia, y por otro lado a Francia y España. Entonces, ante esta crisis que se da en España, Francia prohíbe que cualquier país desarrollado de ese mundo, de ese tiempo, realice intercambios comerciales con Inglaterra. Francia había prohibido a Portugal, a Gran Bretaña, a Austria, realizar intercambios comerciales con Inglaterra. No podían comprar ni vender mercancía inglesa, ya que Inglaterra controlaba el comercio en Europa y Francia prohíbe. Le aplica el bloqueo para que ningún país de ese tiempo realice intercambios comerciales con Inglaterra. Francia trata de someter a Inglaterra con un bloqueo económico. Les repito, se prohibía la venta de cualquier producto inglés por el bloqueo económico. Esta era una guerra comercial, pero esta guerra comercial entre Francia e Inglaterra perjudica más a Francia que a Inglaterra, pues tenía una entrada más amplia por el mar. Entonces, favorecía a Inglaterra. Y en este proceso, jóvenes alumnos, se produce un hecho que se denomina el motín de Aranjuez, mediante el cual la nobleza y el clero se organizaron para destituir a Godoy. ¿Quién era Godoy? El asesor del rey Carlos IV de España. ¿Quién había organizado esta destitución? Fernando VII, que era hijo del rey Carlos IV. Este destituye a su padre con el apoyo del pueblo. Y finalmente se da un alzamiento popular para expulsar a los franceses. Carlos IV escribe a Napoleón para ponerlo al corriente de la situación, pero no logra nada. Ese es el motín de Aranjuez. El hijo se rebela contra el padre. Fernando VII, hijo, y Carlos IV, rey de España. Y Fernando VII tenía el apoyo del pueblo. Ahora, existe otro hecho histórico, muchachos, que se llama la farsa de Bayona. ¿En qué consiste la farsa de Bayona? Fernando VII asume el trono de España y Napoleón Bonaparte reúne a padre e hijo, o sea, a Fernando VII hijo y Carlos IV papá, y les pide a ambos que renuncien a la corona española.
esos forzados por Napoleón, por el poderío que tenía el emperador francés en esos tiempos, renuncian. Y Napoleón nombra rey de España a su hermano José Bonaparte o José I. Ese reinado dura muy poco. En España le decían Pepe Botella, porque se decía que era amante al alcohol, le gustaba beber, pero la farsa de Bayona duró muy poco. José Bonaparte, hermano de Napoleón, gobernó muy poco tiempo. Ante la toma del poder por parte de José Bonaparte, hermano de Napoleón, el pueblo español organiza lo que se denomina las juntas de gobierno. ¿Para qué se organizan las juntas de gobierno? Para autogobernarse, porque el pueblo español no aceptaba a José I como emperador, como rey. Una vez que ha sido depuesto el rey, Fernando VII, hijo, y Carlos IV, papá, el pueblo español forman las juntas de gobierno para autogobernarse en ausencia del rey. Ellos eran leales al rey, eran fieles al rey, no le aceptaban a Pepe Botella, entonces se autogobernaron. Y eso ocurrió también no solo en España, sino también en las colonias en América. Se hizo lo mismo. Se nombraron juntas de gobierno y en España y en América, sus colonias, juraban lealtad al rey Fernando VII. Ellos se autogobernaron. No aceptaban que venga un gobernante extranjero a asumir el poder en España. Y en este proceso, muchachos, se da la Corte de Cádiz. ¿Y qué sucede en la Corte de Cádiz? En esta corte se reúnen españoles y americanos. ¿Con qué objetivo? Con la intención de reconocer como monarca, como gobernador, como gobernante, como emperador a Fernando VII. Eso ocurre en la Corte de Cádiz. Para reconocer a Fernando VII como emperador. Ahora bien, el objetivo era luchar contra los franceses y promulgar la Constitución de 1812. Ese era el objetivo. Y se logra. Y se logra una asamblea con la asistencia de españoles y de americanos, criollos. Eso se da, estas cortes se reúnen, muchachos, durante 3 años, desde 1812, entre 1810 y 1813. Y en esa corte habían 27 diputados americanos y 72 españoles. Se notaba que había discriminación. El que presidió esta corte ha sido un peruano, don Vicente Morales Duárez, un criollo. ¿Cuáles han sido las principales obras que se hicieron en esta corte de Cádiz? Fue la obra principal, reconocer a Fernando VII como rey de España y de seguir manteniendo la guerra contra los franceses. Y finalmente se promulga la Constitución Liberal de Cádiz de 1802. ¿Y qué era la Constitución Liberal de 1802? ¿Qué era? Esta Constitución se dio en 1802 y tuvo influencia de la Revolución Francesa. De libertad, justicia e igualdad eran los principios que motivaban esta revolución. ¿A quién beneficiaba en los papeles esta Constitución? A los criollos, a los indígenas y a los negros. Pero en la realidad no favorecía ni a criollos, ni a indígenas, ni a negros. A ninguno de ellos favorecía. En los papeles sí. Ahora, ¿cuáles han sido los principales puntos que se discutieron y se debatieron en esta Constitución Liberal de 1802? Decía, igualdad de derechos entre españoles y americanos.
estaba en los papeles, pero en la realidad no favorecía ni a españoles, ni a americanos, ni a indígenas, solamente a los españoles. Se llegó al acuerdo de elección de los cabildos por elecciones libres, la abolición de la mita, los repartos y los tributos. Eso era el objetivo de esa constitución. Y la libertad de culto, la libertad de religión. Se discutió, eran sus temas en esta constitución. ¿Y qué sucedió después? Se vuelve al absolutismo. Pese a las enormes desventajas militares que existían, los españoles no aceptaron como rey a José Bonaparte. Esta guerra duró 5 años, entre 1808 y 1813. Los españoles lucharon con valentía, manejando la estrategia de la guerra de guerrillas. Los españoles consiguieron diversas victorias, por ejemplo en Bailén. Ahí combatió también don José de San Martín contra los franceses. Pero al final los españoles, con intervención de los ingleses, que han sido ya sus aliados, consiguieron derrotar a Napoleón y liberan su territorio. Ese triunfo militar dio la victoria para los españoles. En Vitoria, en 1803. Luego de esa derrota, los franceses, con Napoleón a la cabeza, le devuelven el poder a Fernando VII. Él toma el control de la península española en 1814. ¿Y qué hace Fernando VII? Desconoce la constitución liberal, desconoce a las Cortes de Cádiz y vuelve nuevamente al absolutismo, donde el rey, su palabra es ley y no le interesa ni la constitución de Cádiz, no le interesa la constitución liberal de 1812 y se vuelve al absolutismo. Luego de ese hecho histórico, ya comienza, jóvenes alumnos, el proceso de independencia, pero eso ya es tema que vamos a trabajar después de terminar el proceso de evaluaciones. Ahora bien, en la página 40 de su libro va a que trabajar la retroalimentación, trabajando en clase, me tienen que hacer en el cuaderno el cuadro comparativo, cómo era América en la era napoleónica y en la era de España. Ese cuadro está en el texto. Léanlo bien, el cuadrito por favor en el cuaderno, y resuelvan las preguntas de la página 42 de Verificando el Aprendizaje. Prepárense para el examen, envíenme sus tareas de esta última clase hasta mañana en la tarde, porque ya nos vamos preparando para el examen. Gracias y nos vemos en la semana de exámenes.